Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Muy buenas noches, amigos, soy Roberto González y les doy la más cordial bienvenida a su programa Puntos Suspensivos. El día de hoy, 13 de noviembre del 2017, queremos por este medio enviar una felicitación por su cumpleaños a esa persona honesta y transparente que ha servido de inspiración a muchos mexicanos. Un abrazo fraterno para Andrés Manuel López Obrador. Amigos, los integrantes de este proyecto radiofónico les hemos preparado información diversa, muy interesante y actual. Mirel Arzate nos ha preparado las noticias más comentadas, solo las más comentadas. Exacto. Héctor Tlatempa nos presentará una investigación que ha realizado sobre una nueva droga. Miguel Ángel Aguilar nos hablará sobre los medios de comunicación. Sergio Mendoza, o Checo Men, como le decimos sus amigos, abordará la segunda parte de la cuarta tesis de Dussel. Paco Hernández nos ha preparado ese inconfundible y bien esperado Manual del Político Siniestro. Y yo les comentaré sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relación con México. Les recordamos que estamos transmitiendo vía internet en la plataforma de Radio AMLO desde Tlalpan al sur de la Ciudad de México. Nuestras vías de comunicación para que se pongan en contacto y conviertan esta transmisión en un verdadero diálogo son el celular 55 64 25 13 74. Se lo repito despacio para que tome nota y nos llame. 55 64 25 13 74. Nuestro correo electrónico es puntosuspensivos.tlalpan@gmail.com. O si prefieren las redes sociales, estamos en Facebook como Puntos Suspensivos Radio. Este es un buen medio para recibir sus comentarios. Recuerden que este esfuerzo radiofónico lo hacemos ustedes y nosotros, y así juntos rompemos el cerco informativo. Sin más preámbulo, iniciamos con Héctor Tlatempa y su investigación sobre una nueva droga que ha causado estragos en Estados Unidos. A ver, adelante por favor, Héctor. Muchas gracias, Roberto, buenas noches a todos. Y bueno, esta investigación se debe para dos personitas que estuvieron en contacto con nosotros en programas anteriores, pidiéndonos que habláramos un poco acerca de la droga llamada sales de baño. Esto va dedicado para Adris y Jimenita, que nos pidieron este pequeño reportaje. En el año 2012, Rudy Eugene, de 31 años de edad, fue abatido a tiros por alborotar las calles de Miami completamente desnudo, atacando a un vagabundo y arrancándole el 75% de su rostro. Una droga captó la atención de los medios de comunicación estadounidenses debido a la terrible naturaleza del delito. La noticia sacó a la luz un alucinógeno que se conoce como sales de baño y que ha pasado a ser llamada la droga caníbal. Aunque es frecuentemente descrita como el nuevo LSD, las sales de baño de hecho no tienen mucho en común con el alucinógeno que se hizo popular a partir de los años 60. Ambos fármacos son drogas sintéticas, pero las similitudes no hacen referencia a los principales efectos de la droga. Mientras que el principal efecto de la LSD es crear alucinaciones y distorsiones visuales en la percepción de tiempo y espacio, dependiendo de la dosis empleada, las sales de baño son un producto químico similar a la anfetamina. Este cambio en su composición, por supuesto, hace que su encaje en el sistema nervioso humano tenga unas consecuencias diferentes, ya que las repercusiones que tienen en el modo en el que nuestras neuronas captan y emiten neurotransmisores son distintas, tal y como ocurre cuando se suministran psicofármacos legales. Las sales de baño se pueden fumar, inhalar o inyectar. Las alucinaciones pueden ser un efecto secundario, pero los principales efectos son similares a los de otros estimulantes como la cocaína, el cristal o la metanfetamina. Los principales efectos psicoactivos incluyen un mayor estado de alerta, euforia, agitación, presión arterial alta y aumento del ritmo cardíaco.
Los consumidores coinciden al describir una fuerza descomunal, una inhibición del dolor y un calor interno extremo que causa que se desnuden. Pero esos son solo los efectos menos perjudiciales, ya que en muchas ocasiones se ha reportado efectos severos tales como agresividad, paranoia, psicosis, depresión, pensamientos suicidas e incluso la muerte. Su consumo hace que se pierda de vista una visión estable de la realidad y la confusión sumada a la agresividad inducida a partir de los efectos de la sustancia en zonas del sistema límbico pueden llevar a cometer agresiones brutales. Pese a que se conoce a esta sustancia como sales de baño, no tiene nada en común con las que utiliza la gente para relajarse en la bañera. En el mercado de la droga, las sales de baño son conocidas también con otras denominaciones como paloma roja, púrpura, onda lunar, marfil puro, droga caníbal, ola de marfil, cielo de vainilla, bendición o relámpago blanco. La droga caníbal es relativamente barata y ha sido vinculada a un aumento alarmante en el número de visitas a las salas de emergencia en todos los Estados Unidos. Los pacientes con el síndrome conocido como delirio con excitación, tras haber consumido sales de baño, también pueden sufrir de deshidratación, deterioro del tejido muscular e insuficiencia renal. Pero lo más alarmante es la agresividad extrema que presentan los consumidores, que ha sido comparada con actos caníbales debido a su brutalidad. Los primeros resultados indican que esta sustancia sintética tiene un alto potencial de abuso y de adicción. Los consumidores de las sales de baño han informado que la droga desencadena antojos intensos o una necesidad compulsiva de consumir la droga de nuevo, y que es altamente adictiva. El consumo frecuente puede resultar en la tolerancia, dependencia y en fuertes síntomas del síndrome de abstinencia si se deja de tomar la droga caníbal repentinamente. Esto es un reportaje del psicólogo y entrenador Jonathan García Allen, y tomamos en cuenta este reportaje porque cada vez son mayores los videos que están subiendo en las redes sociales de los efectos de la gente que está saliendo y agrede a personas, literalmente les arranca el rostro con los dientes, pues, y es alarmante todos los videos que se están publicando en redes sociales. Sí, Héctor, y asustan, realmente impresiona. Sin embargo, te quería comentar que periódicamente están saliendo nuevas drogas. Hay gente que se dedica a esto, a estar diseñando nuevas drogas sintéticas. Eso es preocupante, pero la pregunta siempre quedará en el aire: ¿por qué la gente se acerca a consumir estas drogas y por qué las consume en grandes cantidades? Y sobre todo para el pueblo norteamericano. Sí, yo creo que tocas el punto medular de este asunto. Siempre va a haber drogas cuando haya alguien que la demande su consumo. O sea, es un buen mercado. Uh-huh. Y lo que tú apuntabas perfectamente, siempre están diseñando nuevas drogas que sean más fáciles de preparar, más económicas, más difíciles de detectar en las pruebas antidoping. Esta es una de ellas que difícilmente se detecta, y eso lo ha hecho popular a pesar de los efectos tan negativos que tiene. Y yo haría énfasis en lo que comentas, Paco, porque si realmente el tejido social está tan dañado que los jóvenes, los chicos no temen a meterse cualquier cosa, ¿no? O sea, ya no hay ese temor a las consecuencias, ¿no?, que puede traer todo esto, y se arriesgan a un montón de cosas. Quisiera agregar eso que está diciendo Mike, para abundar en la discusión. Uno pensaría que el pueblo norteamericano, con su nivel de vida y con grandes recursos, no caería en esto, pero son las poblaciones que más vulnerables son, ¿no? Sí, realmente, lo hemos platicado aquí muchas veces, el hecho de que haya un narcotráfico tan fuerte en México, pues está en función de la demanda de drogas que hay en Estados Unidos, ¿no? Es el país mayor consumidor de drogas, y bueno, pues siempre va a haber alguien que se las lleve. Y desde luego, mira, no he leído al respecto, pero me imagino que debe haber una relación entre esa descomposición social, el uso de drogas, el uso indebido de armas, y todo es una consecuencia, pues, es un ciclo, ¿no?, que se está viviendo, y que nadie se atreve a tocar ese punto, porque bueno, el negocio de las armas está más que visto que es el negocio más fuerte, ¿no?, para Estados Unidos. Claro, es toda una industria, y tocaste un punto muy importante. Fíjate que el hecho de que no se detectara en las pruebas antidoping hace que las Fuerzas Armadas norteamericanas, según
un artículo que yo leí, son las que más lo consumen, porque a ellos periódicamente les hacen examen. Entonces, si dan positivo en alguna droga, automáticamente pierden todos sus derechos y van a la cárcel. Pero esta droga no da positivo y pues la consumen a pesar de que el riesgo es mayor que otras. Claro. Pues ahí está. Pues sí, tenemos aquí un asunto muy interesante y bueno, pues esto se presta para más discusión. Lo que acaba de decir Mike es muy cierto. Vamos a hablar después sobre el uso de armas, ¿les parece? Y de esa industria bélica, quién la está apoyando y cuánto dinero no deja a estas empresas. Y amigos, bueno, vamos a pasar a otro tema. Ya Checo nos ha estado presentando algunas tesis de Dussel. Nos quedamos en la cuarta tesis, en la primera parte, y hoy nos ha preparado la segunda parte de esa cuarta tesis. ¿Serías tan amable de continuar, por favor? Claro que sí, cómo no, compañeros. Muy buenas noches. Vamos a hablar de esta cuarta tesis que habla del poder obedencial. Bueno, eso ya lo vimos, lo que diferencia de la cuestión de la política como profesión o como vocación. Hoy en esta ocasión la segunda parte habla de esa misma, lo que es el poder como obediencia. El que manda es el representante que debe cumplir una función de la potestas. Es el elegido para ejercer delegadamente el poder de la comunidad. Debe hacerlo en función de las exigencias, reivindicaciones y necesidades de la comunidad. Cuando se nos enseña que los que mandan deben mandar obedeciendo, se indica con extrema precisión esta función de servicio del funcionario público, que es el que cumple una función, que ejerce como delegado el poder obedencial. Entonces, el poder obedencial sería así el ejercicio delegado del poder de toda autoridad que cumple con la pretensión política de justicia. De otra manera, del político recto que puede aspirar al ejercicio del poder por tener la posición subjetiva necesaria para luchar en favor de la felicidad empíricamente posible de una comunidad política o pueblo. El representante, como su nombre lo indica, representa al ciudadano miembro de la comunidad política, que al elegir al representante se constituye como representado. Una cierta pasividad inevitable, pero que tiene su riesgo. El riesgo consiste que aunque la delegación del poder originario de la comunidad, la potentia, es necesaria contra el espontaneísmo de un cierto populismo o anarquismo, y aunque deba ser continuamente regenerada desde la asamblea de la comunidad, cara a cara, directa, debajo del municipio como asambleas de barrio o comunas o comunidades de base, sin embargo puede fetichizarse, es decir, la representación puede volverse en sí, autoafirmarse como una última instancia del poder. De tal modo que el segundo lugar, negativamente como poder fetichizado, el que manda mandando, que es considerado bajo la advertencia de que son aquellos que se consideran gobernantes cuando dominan a los pueblos como si fueran sus patrones. Son los poderosos que hacen sentir su autoridad. En este caso, el ejercicio autorreferente del poder se cumple para beneficio del gobernante, de su grupo, de su tribu, de su sector, de la clase burguesa. El representante sería un burócrata corrompido que da la espalda y oprime a la comunidad política del pueblo. Pues sí, oye, Checo, esto nos abre una puerta para una discusión bien amplia, muy amplia. Nos estás dando elementos que nos hacen vibrar y saber, bueno, ¿qué estamos viendo en nuestra realidad en México, ¿no? Primero, en la primera parte nos dices que el ser político puede ser una profesión, ¿sí? O puede ser una vocación. Y diferenciamos muy bien entre vocación y profesión. Vocación es cuando quieres servir, cuando tienes los más nobles propósitos. Y profesión cuando te sirves de esos propósitos únicamente para ti o para un grupo, como dices tú, una tribu. Interesante, dice bien Roberto, eso para una discusión amplia. Mandar obedeciendo, suena bien. La pregunta es ¿por qué la mayoría, no todos? Tenemos algunos ejemplos que han roto con esta regla. La mayoría en el camino termina haciendo lo contrario de mandar obedeciendo, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Desde mi punto de vista, un elemento, no el único, es que nuestro sistema político es un sistema corruptor. El sistema de partidos es altamente corruptor de la gente que lo anida, vaya.
Sí, fíjate que, bueno, llegando aquí a esta misma, sin salirnos de Dussel, él nos habla que, bueno, al final estamos en un sistema capitalista. Entonces el valor más fuerte, el mayor poder es el dinero. Capital, y entonces se convierte ese poder, que debería ser político, se convierte en un poder productor de dinero. Por eso vemos que los políticos tienen sueldos súper elevados que ellos mismos se designan. El único objetivo, ¿no? El dinero, el único objetivo, no hay otro. El dinero que a mí me pagan, el dinero que yo les hago llegar a mis allegados, a mis amigos, a mi círculo, el dinero que te produce ese poder, eso es lo único, y estamos viendo entonces que está fetichizado el poder. Ya no es el poder para lograr los bienes de quienes lo eligieron, sino simplemente es autónomo, es el poder por el poder. Pero fíjate que aquí lo que Paco pregunta es clave, o sea, ¿por qué, no? O sea, ¿cómo es que los políticos en un sistema como el nuestro de repente creen que justamente para eso tienen que llegar, porque no se imaginan, en su imaginario no existe la posibilidad de realmente hacer algo en beneficio de sus gobernantes, ¿no? De sus gobernados, perdón. Entonces, aquí es clave la pregunta, ¿por qué, no? ¿Cómo es que llegan a ese punto donde no cabe otra figura, ¿no? Mira, Facundo Cabral decía que 2 puntas tiene el mal: el que pisa a otro y el que se deja pisar. Y en este caso es una falta de cultura de cómo debe ser la política. Es la política que nos han dicho en la radio, en la televisión, en los periódicos, y que los políticos mismos promueven, como bien dice Paco. Es decir, llegar a un punto tal que entonces los gobernados te tienen que obedecer. Y por eso vemos que cuando necesita algo el pueblo, se lo solicita al gobernante, como si el gobernante fuera a darnos una migaja de ese poder, cuando es al revés. Nosotros debemos decirle qué hacer y obligarlo a que lo haga, pero es falta de una cultura. No, y sabes que también, ha habido aquí en México muchos ejemplos que ilustran perfectamente esto, ¿no? Ahorita viene a mí un recuerdo de cuando empezó este sexenio, que tuvo una reunión Peña Nieto con gobernantes, ¿no? de distintos estados. Y entonces estaba Graco y le habló de tú al presidente, ¿no? Y el presidente se ofendió y le pidió que le hablara de usted, que era su presidente y tal. Ese presidencialismo, todo eso que caracteriza el sistema, o sea, ¿cómo es que te vas a estar por las ramas cuando realmente tienes una función primordial, la primaria, ¿no? Y que es esa, que nos dice Checo, ¿no? El mandar obedeciendo. Entonces, bájate de la nube y date cuenta que la gente, los que lo eligieron, porque finalmente nunca vamos a saber cuánta gente en realidad votó por él, cuántos se sumaron, en fin. Pero digo, ni siquiera ese grado de vergüenza, ¿no? De realmente gobernar para la gente que en algún punto te dio algún apoyo, por extraño que haya sido, ¿no? Bueno, y aquí también pienso que muchas veces, en términos generales, la familia política, que es la que ha estado controlando, se sienten que ellos son dueños del sistema y que el sistema les debe seguir beneficiando porque es una herencia de su familia, lo consideran prácticamente como un reinado. ¿Quién dijo hace poquito, no, que México le debe tanto al PRI, no? O sea, no es posible, de verdad, ¿no? Creo que fue clavillazo. Sí, las deudas, clavillazo, ¿no? Sí, no los miles de muertos, las deudas. Sí, todo eso le debemos, ¿eh? Y no es una herencia muy buena que digamos. Pero fíjate que sí, estás diciendo esto muy, muy claramente. O sea, ¿por qué aceptamos que las cosas sean así? Bueno, pues es muy sencillo, mira, es toda una maquinaria. Primero, los que detentan el poder, esas 32 familias que detentan el verdadero poder, tanto el económico como el político, pues obviamente nunca van a decir despierten ustedes, rebélense, hagan que las cosas sean como deben ser. Nunca, nadie lo va a hacer. Y entonces lo que van a hacer es que a través de toda la maquinaria de información o desinformación, van a hacerle creer al pueblo que así son las cosas, que no hay de otra manera, que los partidos políticos son agencias de colocación, que el estar hasta arriba es la máxima aspiración y no importan los ideales. Eso lo van a dar y a repetir y a repetir. Creo que estamos poniendo un granito de arena cuando decimos esto no debe ser así. Vamos a tomar conciencia, no debería ser así. Tal vez no tengamos los medios para cambiarlo y solo con el buen deseo de decir esto no es así, ya el mundo cambie. No, pero vamos a empezar teniendo conciencia nosotros y comentándole a los demás, a nuestros auditorio, que las cosas no deben ser así.
Incluso la invitación que nos hace realmente Dussel, que ya lo platicamos también hace rato, y que por eso es la importancia de revisarlo, de estudiarlo, ¿no? Es un poquito ya salirnos de Dussel, a grosso modo, lo que nos invita es decir, ya dejemos de estar pensando como los filósofos europeos, y nosotros los latinoamericanos hagamos nosotros nuestros propios razonamientos, nuestra propia manera de ver las cosas y de hacer política, ¿no? Estas son de alguna manera las tesis de Dussel, y que nos hacen pensar y replantear y decir a un lado ya lo que nos enseñaron, y veamos nosotros bajo la razón, la discusión, emplear, ¿no? lo que nos acomode. Pues ahí está la reflexión, porque bueno, en Morena se está diciendo mucho que hay que empezar por abajo, ¿no? Las bases primero, sí. Y que las bases vayan decidiendo. Yo sé que es un partido imperfecto, tiene 3 años y además está hecho por humanos, y además está inmerso en todo esto que estábamos diciendo, en esa maquinaria que nos ha hecho pensar que el que está hasta arriba es Dios. Uh-huh. Bueno, nos cuesta quitarnos esa carga ideológica, pero sí tenemos que despertar ya en cualquier momento, y este es un buen medio para hacerlo. Claro. No sé qué opinan ustedes, amigos. Un buen momento además. Y bueno, amigos, este bloque se está acabando. Miren, vamos a un corte de estación, no se despeguen de internet, continuamos en Puntos Suspensivos en el siguiente bloque con la conducción de Mirel. ¿Y qué les parece, para despedirnos de este bloque, escuchar un poquito de música? Los invito a que escuchemos a Goran, que es un compositor nacido en Sarajevo en 1950, y de él esta composición de música balcánica titulada Kalashnikov. Esperamos la disfruten. En Tlalpan se reconoce la experiencia y la sabiduría de los adultos mayores. Por ello, apoyamos su integración para darles los incentivos apropiados, fortaleciendo 70 colectivos de personas adultas mayores y ofrecerles la atención que requieren con paseos, convivencias, actividades físicas, cursos de capacitación, talleres, ferias, entre muchas actividades más. Nuestra prioridad es quienes más lo necesitan. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Hoy 20 ciberescuelas atienden a 5.200 alumnos, de los cuales el 60% son mujeres, y serán 26 ciberescuelas en esta administración para atender a 7.000 alumnos. Este programa único en el país demuestra que en Tlalpan es posible brindar el acceso a la educación gratuita y de calidad. En Tlalpan, el derecho a la educación se hace realidad. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. En Tlalpan se ha consolidado la escuela campesina. En la secundaria técnica agropecuaria número 57 de Topilejo se vinculan docentes y estudiantes con los productores rurales de la zona. Este proyecto se promovió por la administración de la delegación de Tlalpan al enlazar a la Universidad de Chapingo y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y lograr diseñar 22 módulos de capacitación que permitirán incrementar la productividad. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Les voy a dar unos golpes a los dos. Bueno, queridos amigos, soy su amiga Mirel Arzate y están en su programa Puntos Suspensivos. En el segundo bloque, el más gustado, pero recuerden, el más gustado. Vámonos rápido a nuestros números, Paco. ¿Cómo no, jefa?
Nuestro número telefónico, el 55 64 25 13 74. Lo repito despacio, 55 64 25 13 74. También contamos con WhatsApp y Telegram. Estamos en Facebook en estos momentos. Nos puede buscar también en Twitter, @Radio Suspensivo. Y nuestro correo electrónico es .suspensivos.tlalpan@gmail.com. Regreso. Bueno, Paco, ¿qué te parece si vamos al manual del político siniestro? ¿Qué te parece? Me parece excelente, Chaparrita. Un segundito, vamos para que nos vea la gente. Muy bien, música de terror, por favor, mi querido maestro. Eso es. Ustedes han de ser ricos, ¿verdad? Ustedes han de ser millonarios, ¿verdad? Sí, yo sí. Han de tener un montón. Bueno, Mirel y el Checo, que se ve con cara de tener un montón de dinero. Te va a interesar esta nota, mi querido Checo, man. Y le vamos a dedicar este manual del político siniestro a dos grandes amigas, a Esthercita y a Claudia. Y vamos a hablar del Mexican Paradise. La semana pasada nos enteramos que gente como Slim y Bono, pobre de Bono, tiene su dinero en los paraísos fiscales, según la investigación de Paradise Paper. Sin embargo, nosotros tenemos nuestro propio Mexican Paradise, que es mejor y más seguro. Aquí le regalamos contratos a OHL y nos encanta que nos construyan socavones. Tenemos un montón de lana, pero a quien hemos consentido de verdad, así como si fuéramos el Papa o si fuéramos Papá Noel, es a Odebrecht. A esta empresa le hemos regalado un sobreprecio de entre el 60 y 300% en los contratos con Pemex y un montón de contratos más, a cambio de unos $10 millones para el revolucionario. Pero también le limpiamos la casa. Nos hemos deshecho de gente indeseable como el fiscal de la FEPADE. Pues mira nada más a quién se le atreve a investigar. Pues si no somos un país tercermundista como Brasil, que investiga a Dilma y al propio Lula, o a Juan Manuel Santos en Colombia, lo mismo pasa en Venezuela, Perú, Argentina, etcétera, etcétera. Aquí no molestamos a la gente decente de las empresas transnacionales. Entonces, ¿para qué ir a Guatemala o a Perú? Ahí tienen la mala costumbre de acusar a los corruptos, como si fuera cualquier cosa cargar los fajos de dinero. Luego salen hernias, creo que hasta lupus sale. Así es que, por favor, ¿por qué critican a la gente poderosa? No lo entiendo. Pero bueno, así que no invierta en paraísos extranjeros. Mejor invierta en el Mexican Paradise, en el banco Odebrecht. Creo que Roberto tiene acciones ahí. Tienes acciones, ¿no? Ahí. No, más bien tengo reacciones. En el banco Odebrecht, como nos dice el manual del político siniestro. Escuchen sus recomendaciones, apúntenle porque a lo mejor su lanita puede quedar bien. Sí. Número 1, en el banco Odebrecht aceptamos todo tipo de dinero, hasta del erario público, pues es el que más da. Número 2, en Odebrecht contamos con banca subsidiaria, como la banca de la ilusión y el banco de la inmundicia. Ahí creo que los expresidentes tienen su lana ahí, ¿no? Número 3, en Odebrecht le ayudamos a eliminar a esos molestos fiscales anticorrupción, el de la FEPADE y de la PGR. Nosotros tenemos nuestra propia ley, sí, la ley de la selva. O sea, nosotros decimos quién sí y quién no, claro. ¿Verdad? Número 4, que no le dé pena invertir su dinero sucio robado al pueblo. Aquí no discriminamos ningún peso. Somos como el banco religioso, multiplicamos el dinero como si fuera el pan y el pescado, ya nada más. O sea, puro bondadoso ahí, sí. Puro bondadoso. Exactamente. Número 5, para el banco Odebrecht, usted es lo más importante, sobre todo si tiene mucho dinero. Aquí solo investigamos a damnificados, a Obrador también, y ahora a Claudia Sheinbaum, ¿eh? Hay que investigarle todo a ella. Y número 6, y si necesita chicas o grandes, contamos con asesores como Gutierritos de la Torre. Él sí se las consigue, no sé si quieran que Gutiérrez les consiga algo. Número 7, esta es la última, pero muy importante. En Odebrecht pensamos en usted. Si necesita impulsar su partido, aunque sea ficticio, llámenos. Llámenos ahora, con gusto le damos unos $5 millones. ¿Cómo ven? Pero si no me creen, tenemos aquí a gente de la calle, gente que no nos conoce, que puede hablar bien del banco. Adelante, señora. Hola, soy la señora Mirel y yo recomiendo el banco Odebrecht. Ahí te tratan como diputado. Excelente. Otro señor que nadie conoce. No, yo soy el joven. El joven. Y tengo mi dinero seguro en el banco Odebrecht. Ahí mi dinero sí rinde y crece al 300%. Excelente.
Adelante, tenemos otro invitado. Yo solo quería preguntar, porque tengo mis dudas, si invierto mi dinero, ¿también me lo pueden regresar pagándome una campaña presidencial? Por supuesto, te la armamos si quieres, te conseguimos asesores, te conseguimos gente que vaya a tus mítines, hasta discursos. Oye, ¿y eso también podría cotizar en la casa de bolsa? Bueno, en la casa de la bolsa sí, no sé si en la de Nueva York. Aunque ahí está sea peor. La bolsa del pan, ¿no? Sí, pero no del otro pan, sino del bolsa de pan, ¿no? Bueno, y hasta aquí del manual del político siniestro que se despide, felicitando la altura y la educación de nuestros diputados del PRI, que le gritaron puto al legislador Mario Ariel Juárez. Qué bonitas diputadas, qué educadas, qué elegantes, ¿no? Sí, claro, cuando ya las dos neuronas que tenían ya hacen cortocircuito y no se transmiten bien, no queda otra más que sacar la casta desde adentro y gritar semejante improperio. No hay razones, ya no hay argumentos, ya solamente... Qué sabiduría, qué sabiduría. Sí, ese es el nivel de ese es el nivel. ¿Será una alusión personal porque ya lo conocen? No, fíjate que estas expresiones son cuando ya no tienes argumentos, cuando ya te sientes acorralado, ya pues tú las traes, o sea, ya. Pero además son de la época de las cavernas. No, sí, y los que golpeaban, ¿no? También las así es, por cierto. Golpeando. Sí, digo, retrata la clase política de esos partidos. Oye, y hablando de esos partidos y lo que acabas de decir ahorita en el manual del político siniestro, Meade dice que no es ningún delito llevar el dinero a esos paraísos fiscales, ¿sí? Pero, pues sí, yo también le doy la razón, porque cuando te quedas aquí como contribuyente cautivo, el fisco está del nabo, la parte fiscal, el terrorismo está fiscal terrible. Así es. Entonces sí le doy la razón, hay que llevar nuestro dinero. No más hay que juntar no sé cuántos millones de dólares, pero... Bueno, si no tienes suficiente como para fundar tu propio banco en las Islas Caimán, así es. Bueno, pues es que eres un pobre. Lástima. Pobre del manual del político siniestro. Y regreso a los micrófonos con mi jefa Mirel. Claro que sí, a ver si te aumento, ¿va? Bueno, amigos, ahora vámonos con Mike y su tema medios de comunicación. Gracias, Mirel. Pues hoy vamos a dejar de lado un poco a Cataluña, aunque en realidad el seguimiento que he estado dando al proceso después del 1 de octubre me lleva a tocar este tema. Y es que el 31 de ese mismo mes trascendió que Carles Puigdemont buscó al abogado belga Paul Becart. Esta nota en la prensa española y retomada incluso a nivel internacional fue tratada de manera diametralmente opuesta. En España, por ejemplo, El País, TV Española, La Vanguardia, Cadena SER, entre otros, dieron la nota de esta manera: Puigdemont se asesora con abogado de ETA. En el mismo sentido fue retomada y expuesta la noticia en México por Excelsior y El Heraldo. En Cataluña, la nota difundida en distintos medios fue así: Puigdemont va a Bélgica y contrata a un especialista en derechos humanos. Esto me llevó a concluir que en realidad en todos lados se cuecen habas. La manipulación de los medios de comunicación es impresionante. Van desde modificar parcialmente la noticia, darla a medias, deformarla o darla en el sentido opuesto. En este caso, resulta que efectivamente el abogado Becart es especialista en derechos humanos y extradición, motivo por el cual en algún momento fue buscado por gente de ETA que quería evitar desde Bélgica ser llevados a España. Esto nada que ver con lo que hizo TV Española al poner, mientras transmitía algunas palabras de Puigdemont, la música del Exorcista, ¿no? Imagínate hasta dónde llega. Y bueno, todo esto traído a México me hace pensar en las elecciones del 2018. Ya en el proceso presidencial anterior nos dimos cuenta que es posible posicionar a un candidato desde los medios y más aún hacerlo vencedor. Creo que a poco más de 7 meses de las elecciones tenemos que ser conscientes del papel que van a jugar los medios de comunicación en este proceso, las redes sociales en primer lugar. Los que estamos claros en nuestra postura y creemos que lo más sano en una democracia es la alternancia y tener un gobierno honesto con un proyecto de nación sólido, sabemos que ahora más que nunca es pertinente participar en la difusión de esta alternativa, la de Morena, propuesta encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que está posicionado en primer lugar y que además es la alternativa que de verdad puede transformar al país, que finalmente es lo que estamos buscando. En puntos suspensivos ponemos manos a la obra, para ser parte del contrapeso necesario para romper el cerco informativo.
Por ello, la semana pasada lanzamos una convocatoria para formar 2 nuevos grupos, uno de investigación y otro de redes sociales. En estos momentos la convocatoria se encuentra abierta y la pueden checar en nuestro Facebook, .radio. En otros lugares, la trascendencia de la participación ha sido un factor muy importante para los cambios sociales. Ahora mismo lo vemos en Cataluña. Hemos sido testigos de que millones de ciudadanos han salido a las calles con un fin. Ahora nos corresponde ser autocríticos y reconocer cuando solo nos quieren manipular. La semana pasada hablamos de un claro ejemplo. En 2014, Carmen Aristegui puso en evidencia a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y la red de trata que manejaba desde su posición como dirigente del PRI en la Ciudad de México. Hace unos días volvió a la escena Gutiérrez de la Torre y alguien tenía que limpiar su nombre y justificar su reaparición. ¿Quién mejor que Ciro Gómez Leiva, que al parecer, como dijo desde marzo de 2015, la doctora Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe, se ha encargado de su defensa en los medios? Así pues, los contrastes. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser solo espectadores? Queda hecha la invitación y vamos todos juntos a poner un granito de arena. Mike, yo siempre me pregunto, desde que era muy joven, ¿en qué momento agarran el teléfono gobernación o presidencia y le habla al medio de comunicación y le dice, no hables mal de este, habla mal de aquel, habla bien de esto? Siempre me ha llamado la atención en qué momento le dan la directriz pero porque tú ves algunos casos muy burdos, como el de Ciro Gómez Leiva, y hay otros burdos que evidentemente están atacando a alguien, pero hay otros son más socavados que dices tú, ¿en qué momento se sentaron, lo fraguaron y dijeron, ahora hay que hablar mal de Obrador, ahora hay que hablar de Claudia Sheinbaum, vamos a echarle la culpa del Reifsamen, aunque no haya ninguna evidencia, pero tú échale el lodo, algo quedará, ¿no? Sí, ¿no? Y fíjate que hace tiempo, Roberto nos platicaba justamente las redes que se dan en ese sentido, ¿no? O sea, a lo mejor no lo hacen directamente, pero le dicen al primo del amigo del sobrino, van y pácatelas. Es impresionante, pues, hasta dónde llega el brazo del poder, de la cúpula del poder, para poder trastocar la información, para poderla manipular. Lo triste es que la gente lo cree, ¿no? Porque lo repiten 1000 veces en la televisión y si la tele lo dice, ha de ser verdad. Algo debe tener. Yo hace tiempo hice un pequeño estudio, un ejercicio, porque tomé un pequeño cursito por ahí de análisis periodístico y nos decían, hay que revisar todos los periódicos la misma nota, fíjense, la misma nota, y encontramos cosas muy interesantes, como por ejemplo frases que se repiten en un lado y en otro, adjetivos que se aplican en uno y en otro, cuando se supone que distintas fuentes cubrieron un solo evento. Entonces, cuando encontramos las frases repetidas, segurito te dieron tu argumento a seguir. Anteriormente, y eso se los digo de primera mano, cuando algún gobernante, no voy a decir lugares ni nada para no quemarme, pero cuando algún gobernante tenía un evento, no ponían sonido en las imágenes y solo había una empresa que grababa. Entonces a los medios de comunicación les daban un cassette, en aquella época era un cassette con todas las imágenes y por separado un cuadernillo con todo lo que había sido el evento. Entonces los de cada uno de los medios hacían su propia redacción y ya parecía como que eran nuevas noticias, como que eran otros aspectos, pero en realidad la fuente era una sola y estaba ya desde el principio ya comprada. También esa fuente era Sepropie, ¿no? No, yo no dije nada, no. Bueno, Miguel, a mí me tocó en alguna ocasión estar colaborando para ese tipo de actividades y en algunos casos hay veces que se daba el script y decían que algo así como el chayotazo, ¿no? Era la compra de las ideas y de las palabras. Que mencionas esto, Miguel, también me recuerda, hay la teoría de la agenda setting, que esto ya tiene muchísimos años, y en especial Matt Cowell, él dice que en esta agenda setting su tesis es que los medios de comunicación no te prohíben pensar, pero te dicen en qué pensar, ¿no? Entonces, y es cierto, cuando Roberto menciona este ejercicio, por ejemplo, de revisar los periódicos y una sola nota en los diferentes periódicos, ellos nos están marcando esa agenda. ¿Qué es lo importante? Nos dicen a nosotros en qué tenemos que meter ahorita la atención y estar ocupados, ¿no? Es un muy buen ejercicio. También otro, porque por ejemplo tenemos por ahí la gente de repente que decimos que tenemos caché y eso, pues no, yo leo La Jornada. Otro tip,
¿no? Le revisemos todos los periódicos, ¿no? Y veamos toda la publicidad que hay. Sí, claro. Porque acuérdense que quien manda, ¿no? Quien paga manda. Ujú. Y la publicidad es muy importante en todos estos periódicos, son los que sostienen Al ¿no? periódico, sí. Entonces, y se van a dar, es impresionante, quienes, por ejemplo, en la jornada hagan la revisión, quienes están publicitándose, quienes mantienen ahorita la jornada. No, y fíjate, o sea, digo, la realidad es que eso tampoco lo podemos esconder. El punto es que tenemos que ser muy críticos, ¿no? O sea, no, y si bien te están marcando la agenda, bueno, pero también debemos de tener un poco de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Cultura política, cultura social, y darnos cuenta, ¿no? Saber reconocer hasta dónde. Digo, no por nada somos uno de los países donde mayor número de asesinatos de periodistas hay, ¿no? Entonces, son los contrastes, ¿no? Son los contrastes. Creo que tenemos una tarea muy fuerte de cara al 2018. Esta frase que constantemente nos dice Roberto, que le ha dicho Andrés Manuel y mucha gente, romper el cerco informativo, es justamente eso, ¿no? Y creo que este es un buen ejercicio. La verdad es que yo siento que constantemente la gente se está informando cada vez más y no confía ya tanto en las fuentes como en otras generaciones. Sí, tradicionales, ¿no? Y además la gente puede ya empezar, espero, a contrastar la realidad que vive versus lo que se dice en la radio, lo que se dice en la televisión, lo que se dice en los medios escritos. Al contrastar eso, piensas que no están diciendo lo que tú estás viviendo, pues desconfía de ellos, ¿no? No hay otra más que tu realidad. Y yo creo que en parte las redes sociales han contribuido en esto. Más allá si estás de acuerdo o no y se publica cualquier cosa, pero le ha dado una voz a los que no teníamos voz. Así es. Solo existía la televisión y desgraciadamente 2 canales nada más. Hoy por hoy cualquiera puede escribir y esto fomenta la discusión y fomenta un poco la crítica. Vaya. Claro, eso es un medio que democratiza la información. Claro, y bueno, pues queda hecha la invitación. Pueden checar la convocatoria en nuestro Facebook, ¿no? .suspensivo radio. Ahí está abierta la convocatoria y acérquense, colaboren y verán que vamos a lograrlo. Exactamente. Bueno, amigos, ¿qué les parece si vamos a una melodía con mi querido Paco? Paco. ¿Qué te parece si le pasamos mejor la voz a mi buen Héctor? Porque trae una muy buena melodía. Esa me encanta, por cierto, Héctor, ¿eh? Va, la siguiente canción se llama Every Breath You Take y es de Police. Venga, mi querido. ¡Súbele! Apoyar a nuestros jóvenes es apoyar el crecimiento de nuestra sociedad. El apoyo integral a nuestra juventud demanda no bajar la guardia, porque en sus manos está el futuro. Por ello, en Tlalpan, en este año, se asesorarán a 2.700 jóvenes en su examen del Comipems. Se apoyarán económicamente a 18.000 jóvenes de nivel secundaria. Se otorgarán 39.400 uniformes a estudiantes de nivel primaria. Se mantendrán 37 escuelas técnico-deportivas en atletismo, boxeo, natación, clavados, patinaje, entre otras más. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. La actual administración de Tlalpan entregó obras de infraestructura en San Miguel y Santo Tomás Ajusco con un valor de 45 millones, beneficiando a más de 50,000 habitantes. Con un total de 150 millones, se entregaron obras de infraestructura para los 9 pueblos originarios de la parte alta de la delegación de Tlalpan, realizándose mejoras en escuelas, construcción urbana y obras de mantenimiento en la red de agua potable, destacándose la escuela Leyes de Reforma del 57, al inaugurarse las nuevas aulas para el mejoramiento de las condiciones de estudio de los 900 alumnos, además del mantenimiento de baños y pasillos. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Paco Hernández y ya estamos de regreso a su tercer bloque.
El número telefónico es el 55 64 25 13 74. Y antes de pasar con mi querido compañero Roberto, ¿qué tal si nos vamos a ver los mensajes de nuestro auditorio? Claro que sí. Bueno, Laura Medina manda: hola Mirel, hola. Jesús Aguilar Balcazar, súbale tu Mike. Ignacio Hernández: ¿hay alguna manera de quitar a todos esos políticos y hacer valer el derecho de no reelección? Muy bien. Gaby González Clarín: hola Roberto, sí se escucha. Klaus Cruz: usted es muy bien. Sobre todo Héctor. Sobre todo. José Juan: hola amigos de Puntos Suspensivos, saludos de aquí de Diamante Tlalpan. Saludos, Diamante Tlalpan. Lorena Vázquez Sánchez: saludos como cada lunes desde Iztapalapa. Creo que nuestra fan número 1, Lorena. Y hasta ahí los saludos. Gracias, Mirel. Bueno, y ahora sí, vámonos a un tema escabroso. El tema es de la agenda política a cargo de Roberto y es México en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que nos está yendo muy mal ahí, ¿no, Roberto? Pues México está mal. Más bien, México está mal, no que nos está yendo mal, sino México está muy mal en derechos humanos. Así es. Adelante, Roberto. Fíjense, amigos, mucho se habla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sabemos que para muchos es la instancia última a la que se puede acudir cuando un Estado es omiso en la protección de derechos humanos. Por esto, considero que es importante conocer qué es la comisión, qué hace, cómo funciona, cómo se puede solicitar su apoyo y otros aspectos importantes. Pero para no cansarlos, iniciaremos hoy por conocer qué es y cuáles son sus funciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, la OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrado por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tienen su sede en Washington. En forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Sus principales funciones son recibir, analizar e investigar peticiones individuales en las que se alega que Estados miembros de la OEA han violado derechos humanos. Observa la situación general de los derechos humanos en los Estados miembros y publica informes especiales sobre la situación existente en determinado Estado cuando lo considera conveniente. Realiza visitas in loco a los países para la preparación de un informe sobre la situación de los derechos humanos que sea observada, el cual es publicado y presentado ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA. Estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos. A tal efecto, la Comisión publica informes sobre temas específicos, tales como las medidas que deben adoptarse para garantizar un mayor acceso a la justicia, los efectos que tienen los conflictos armados internos en ciertos grupos, la situación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de las mujeres, de los trabajadores migrantes y sus familias, de las personas privadas de libertad, de los defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las personas afrodescendientes, sobre la libertad de expresión, la seguridad ciudadana y el terrorismo y su relación con los derechos humanos, entre otros. Organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios y reuniones con representantes de gobiernos, instituciones académicas, entidades no gubernamentales y otros, con el objetivo principal de divulgar información y fomentar el conocimiento amplio de la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recomienda a los Estados miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del continente. Solicita a los Estados miembros que adopten medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición ante la Comisión, en casos graves y urgentes. Asimismo, puede solicitar que la Corte Interamericana disponga de la adopción de medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas, aunque el caso no haya sido presentado ante la Corte. Presenta casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la misma durante la tramitación y consideración de los casos. Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana. Recibe y examina comunicaciones en las que un Estado alegue que otro Estado ha incurrido en violación de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. La violación de los derechos humanos en nuestro país
según mi percepción, es constante y las estadísticas revelan que de las peticiones recibidas por la Comisión en el continente americano, México es el país donde se han presentado más solicitudes, 847 peticiones, fíjense, al 2016, no al 2017, y 1,492 peticiones más esperan ser admitidas. Al 2016 es esta cifra. Esto nos habla de la omisión del Estado en la protección de los derechos humanos, o más grave aún, de la violación sistemática por parte del Estado de los derechos humanos de los mexicanos. Amigos, ahora ya sabemos qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si ustedes lo desean, en programas siguientes continuaré platicando acerca de la comisión, las funciones, cómo se presenta una queja, quién puede y quién no puede solicitar apoyo. Pues me parece muy interesante y yo te tomo la palabra. Sí nos gustaría que en los siguientes programas nos orientaras un poco más, porque luego hay hasta confusión con los términos entre una comisión y las cortes, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones de cada una? Exacto, cada uno, cada cual y para qué sirven. Y ya habíamos en programas anteriores abordado el tema de qué son los derechos humanos, pero yo creo que no estaría mal una refrescadita de esos términos para que a todos nos quede claro. Ahora déjame decirte una cosa sobre tu tema. No quiero ser ni pesimista y menos electorero. Ambas cosas no me gustan, pero creo yo, no sé si estén de acuerdo, que esto no va a cambiar. A como van las cosas, no importa cuántas quejas se pongan ante la comisión, no creo que cambie. Y la segunda parte es que ojalá en el 2018, porque yo creo que hay que cambiarlo todo de tajo. Yo creo que es necesario un cambio profundo, porque si no esto va a seguir incrementando. Yo creo que hay dos vertientes. Una primera vertiente es que sí ha funcionado, ha habido ya resoluciones y más bien recomendaciones de la Comisión Interamericana y México las ha atendido parcialmente. Ese es el problema, las ha atendido parcialmente. Miren, por ejemplo, una recomendación puede decir que se indemnice a una víctima de violación de sus derechos, que se hagan cosas para que la población se dé cuenta de que no está bien lo que se hizo, que se hagan campañas de difusión de los derechos humanos, que se eduque a la población. Bueno, México toma esas recomendaciones y hagan de cuenta que pues, a la víctima la indemniza económicamente. Ponen ahí una placa donde dice esto que se llevó a cabo no estuvo bonito y a fulanito le violaron sus derechos humanos y el Estado reconoce que la regó. Pero la otra parte de evitar que se vuelva a repetir, de educar, es difícil saber cuándo ya se cumplió. Entonces muchas de las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana están en ese estadio de no concluidos, pero sí ya recibidos. Sí ha cambiado, las leyes se han armonizado, ha habido cambios en la Constitución para armonizar las leyes con relación a los derechos humanos, pero por la otra vertiente, esa es una de ellas. La otra vertiente, si queremos que de fondo cambien las cosas, tenemos que cambiar el régimen, no hay de otra. No podemos hacer otra cosa si no es cambiando todos los niveles de gobierno y los 3 poderes. Bueno, pues gracias Roberto, gracias. Y le continúas, ¿no? La siguiente, ¿no? Con gusto. Para que nos amplíes. Y bueno, vámonos a un corte de estación, pero antes de irnos, ¿qué te parece, Mike, si nos pones un fragmento de una buena melodía? Pues mira, vamos a escuchar un pedacito. Esta canción es de este año y me la mostró mi hijo Santi, que siempre está en permanente búsqueda de nuevas propuestas. Dedicada a él, desde Sonora, Señor Quino con Verde Pastel. En materia de seguridad en Tlalpan se han conformado 215 comisiones de seguridad ciudadana en áreas de mayor índice delictivo o donde la ciudadanía lo solicite. Personal de seguridad, ciudadanos y representantes de la jefatura de gobierno se unen para rearticular redes solidarias que promuevan la prevención y disminución del delito. Estrategia que le ha permitido a Tlalpan estar entre las primeras en reducción de delito denunciado, ya que en 2015 se encontraba en los últimos lugares. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme.
En la actual administración delegacional de la doctora Claudia Sheinbaum, se entregaron en Santo Tomás Ajusco y Magdalena Petlacalco nuevas subdelegaciones, en las cuales se brindarán a la población servicios de atención médica y administrativos. Además, se efectuó la remodelación de la subdelegación de San Pedro Mártir. Nuestra prioridad es quienes más lo necesitan. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Sí, amigos, muy buenas noches. Ahora ya está en su bloque el más escuchado, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Esperamos que nos estén escuchando. Están ustedes en su programa Puntos Suspensivos, transmitiendo desde la plataforma de Radio AMLO en el sur de la ciudad, en la alcaldía, así como se le va a decir, en la alcaldía de Tlalpan. Si quieren escribirnos al correo electrónico puntosuspensivos.tlalpan@gmail.com, en Facebook, Puntos Suspensivos Radio, y si quieren contactarnos a través del celular 55 64 25 13 74, se lo repito, 55 64 25 13 74, para recibir quejas, denuncias, peticiones, aclaraciones, propuestas y cualquier comentario que nos quieran hacer llegar. Y bueno, en su cuarto bloque escucharemos las noticias más comentadas con nuestra compañera Mirel. Exactamente, solo las más comentadas. Exacto, ya voy a hacer mi corito aquí. Va, número 1. La Corte desecha impugnación de 5 delegados sobre distribución del presupuesto 2017 en la CDMX. Después de casi 10 meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional interpuesta con 4 jefes delegacionales de Morena y una del PAN contra la distribución del presupuesto 2017 que aprobó la Asamblea Legislativa Capitalina para el año 2017. Ya que según la Suprema Corte, los jefes delegacionales no tienen ninguna facultad legal para promover este tipo de recursos. El recurso fue interpuesto desde el 26 de enero por Pablo Moctezuma, Rigoberto Salgado, Claudia Sheinbaum y Abelino Méndez, militantes de Morena, así como Xóchitl Gálvez del PAN, que denunciaron que el presupuesto aprobado por los legisladores en diciembre pasado violaba los principios constitucionales de proporcionalidad, congruencia, equidad, transparencia que rigen la materia presupuestaria. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves tú, amigo? Pues mira, siempre van a estar impugnando, que si te das cuenta quiénes son esas delegaciones, ya te darás cuenta de lo que les van a contestar. ¿Sí? No son las delegaciones que están más privilegiadas y a las que inclusive de manera extraordinaria se les dan bonos, apoyos adicionales, sino son las que van a estar en lo oscurito, en un rincón y sin que les hagan caso. Pero un año después casi. Y para esta resolución que dice, estos delegados no tienen atribución, ¿necesitaban 10 meses para decir eso? Por favor. Perdón, pero es que ganan poco. Si ganaran más, serían más rápidos. Ah, ¿todavía más? Sí. Pues sí, así está yo. 2. El jefe delegacional de la Venustiano Carranza es destituido. El pasado martes, en votación unánime, la Suprema Corte de Justicia de la Nación destituyó al perredista y jefe delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, por incumplir una sentencia de amparo en materia laboral dictada en 2014. También fue consignado su antecesor, José Manuel Ballesteros López, para que sean juzgados y sancionados por el incumplimiento, indicó el alto tribunal en un comunicado. Esta resolución decretaba el incumplimiento de un laudo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje del 23 de enero de 2013, que ordenaba extender nombramientos a 4 quejosos, pagarles diferencias salariales y proporcionarles elementos para desempeñar su trabajo. Pues interesante y muy bueno que se aplique la ley. Pero yo no sé quién sea su asesor jurídico. La verdad que no hizo muy buen papel, ¿eh? Bueno. 3. Exgobernadores priistas en la nómina de los Zetas.
Según un análisis de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, hicieron a declaraciones de integrantes de los Zetas enjuiciados en Corte de Distrito de Estados Unidos. El cártel de los Zetas tenía en su nómina a policías municipales, estatales, federales, elementos del ejército, funcionarios de la PGR, políticos, a Checo Men, a Héctor, bueno, y a casi todos puntos suspensivos. Y entre ellos a los exgobernadores de Coahuila, Humberto y Rubén Moreira, y de Veracruz, Fidel Herrera y Javier Duarte. Además, el estudio refiere que el grupo delictivo no solo se beneficiaba de servidores públicos, sino también de instituciones públicas como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Los testigos dijeron que a través de empresas contratistas de ambas paraestatales como ADT, Petroservicios, los Zetas lograron lavar dinero a una escala mucho mayor. No me sorprende los nombres, ya los conocíamos, excepto el Checo que me sorprendió, pero los ex gobernadores ya no me sorprenden. Lo que me sorprende es el cinismo. Cuando se les preguntó, todos dijeron, a mí ni que me busquen, con un cinismo abrumador. Sí, y además, perdón, esta relación que existe gobierno, empresas y delincuencia organizada, ahora ya unidas. Ahí lo estamos viendo, ahí está la nómina, no estamos inventando nada. La Universidad de Texas fue quien sacó esta información y podemos ver perfectamente cómo CFE le da contratos a empresas fantasmas que favorecen a los Zetas. O sea, la lana de CFE para los Zetas, pero gobiernos que lo están haciendo. Oye, pero yo lo que pregunto, Roberto, que allá tendrán bolas de cristal, porque allá sí se enteran, y acá, ¿qué onda? Nada, ¿va? Sí. Bueno, yo también lo que quería comentar es que entonces todos los recursos de los que se sospecha que se han hecho mal habido, no necesariamente ha sido a través de malversación de fondos, sino también están en nóminas adyacentes. Okay. Todo parece indicar. 4. Y última. Monreal se queda en la Cuauhtémoc. El viernes pasado por la noche, Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc, se reunió en lo privado con AMLO, de la cual poco se sabe, solo que fue muy cordial, y hasta ahora lo único cierto es lo difundido por Monreal en un video en el que se explica que se queda al frente de la delegación. Sin embargo, que continuará conversando con otros dirigentes políticos para evaluar las decisiones que tomará en el futuro. Sobre el tabasqueño, dijo, nunca he cambiado mi opinión sobre él. Es la persona con más autoridad moral que hay en el país. Pues dos cosas rápidamente. La primera es que seguimos sin saber qué va a hacer Monreal. Cada noticia es lo mismo, sí, pero no, pero sí, pero sigo escuchando. Y la segunda, nada más de refilón, es que la propia Margarita Zavala le mandó felicitación a Andrés Manuel López Obrador. Es un gesto bonito. En su cuenta de Twitter le manda felicitar honestamente y hasta le pone un pastelito. ¡Qué bien! Qué bueno que hay felicitaciones. Y bueno, Mirel, te felicitamos por tus noticias, las más comentadas. Solo las más comentadas. Claro. Y ahora, ¿qué tal si pasamos con la nota, la más interesante, de Roberto? Una curiosidad les quiero compartir, amigos. Fíjense que, según la agencia Notimex, publicaron una nota muy interesante que dice: la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, por sus siglas en inglés, consideró hacer estallar bombas en Miami e incluso asesinar a exiliados cubanos para después culpar a La Habana. De acuerdo con documentos recién desclasificados por el gobierno estadounidense sobre el asesinato del expresidente John F. Kennedy. Estos planes de la CIA fueron detallados en un informe que describió 9 pretextos que podría utilizar Washington para voltear a la opinión pública contra el entonces líder cubano Fidel Castro, de acuerdo con el diario Miami New Times. Estos pretextos forman parte de un sumario sobre la Operación Mangosta, un plan secreto desarrollado por la CIA desde 1960, durante la presidencia del republicano Eisenhower, cuyo objetivo era derrocar al gobierno revolucionario de Cuba. El reporte fue enviado el 12 de abril de 1962 por el general Edward Lansdale, alto mando de la Guerra Fría que trabajaba para la CIA en el desarrollo de la Operación Mangosta, al general Maxwell Taylor, quien después sería jefe del Estado Mayor. Podemos desarrollar una campaña de terror cubano, comunista, en el área de Miami, en otras ciudades de Florida y también en Washington. Puede estar enfocada en refugiados cubanos en Estados Unidos. Podemos hundir un bote lleno de cubanos
en ruta hacia la Florida y hacer estallar bombas en lugares cuidadosamente escogidos, señaló el reporte publicado por el diario. El documento original de la Operación Mangosta incluye otros planes, como asesinar a los líderes del exilio o usar armas biológicas para arruinar los cultivos en Cuba, para causar hambruna en la isla y una rebelión contra Castro. En 6 meses se podrán averiguar más detalles sobre este y otros temas en miles de documentos que la CIA se negó a incluir entre los recién desclasificados. No es una locura, suena muy, muy creíble. Lo que sí dicen los documentos desclasificados, los intentos de asesinar a Castro. Está bien más que claro. Esto está pegado a eso. Es una vergüenza cómo gobiernos que se dicen paladines de la democracia recurren a métodos trogloditas, y lo que tanto critican de otros países, ellos lo hacen sin problema. No, y además, imagínate nada más que estos planes son para dañar a ciudadanos norteamericanos, porque digamos los cubanos que están en Miami ya son ciudadanos norteamericanos, les dan el asilo, dañarlos a ellos nada más para voltear la imagen pública. Y como siempre, sí, tienes razón Paco, se quejan, pero ellos lo hacían hace 50 años, ¿va? Desde hace 50 años. Así que imagínate qué estarán haciendo ahorita que tampoco nos estamos enterando, ¿no? Así es. Digo, cierto, también cierto. por algo Trump no dejó que todos los expedientes salieran, ¿no? A la luz. Ahorita 300 guardó y creo que otros 25 años más para que se puedan dar lectura. Pero bueno. Así es esto. Bueno, amigos, estuvimos en su cuarto bloque, el más escuchado, en su programa Puntos Suspensivos. Nos vamos a ir despidiendo. Nuestra querida Mirel, Mirel, es que es de rencor. Es de rencor. Permíteme. Adiós. Héctor Clatempa. Muy buenas noches, descansen, gracias por seguirnos. Hasta mañana. Roberto González. Sí, amigos, no dejen de escucharnos a las 9:30 a través de Radio AMLO. Ahí es la transmisión a través de la radio, estamos a sus órdenes. Recuerden, Radio AMLO 9:30 todos los lunes, y ya nos están viendo ahorita en Facebook Live a las 7:30 los lunes también. Un saludo. Miguel Ángel Aguilar. Saludos y que estén muy bien, gracias por escucharnos, y acuérdense de buscar la convocatoria en nuestro Facebook, que es Puntos Suspensivos Radio. Los esperamos. Paco Hernández, que nos va a despedir con una propuesta musical. ¿Ustedes vieron la de Día de Entrenamiento? ¿Sí les gustó? Por favor, Sí, finjan claro que sí. No, sí, aunque está muy mientan. buena. ¿Qué les Oye, es la de Denzel Washington, por ¿no? supuesto. Sí, sí. Pues vamos a dejarlo con una parte del soundtrack. ¿Qué les parece si les dejamos con Steel de Dr. Dre? Oh, okay. Me parece bien. Hasta luego. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that, Andre.